Antena Radio Primera Emisión, con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia. Entrevista. El tema de la subida de las tasas de interés interbancarias, hay muchas reacciones. Escuchábamos hace un momento en el resumen también las recomendaciones del titular de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de la Conducef, Mario de Constanzo, señalando que hay que, valorar la contratación de los servicios bancarios como tarjetavientes, ¿no? A partir de esta subida. ¿Qué es lo que viene para la economía mexicana? Luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México elevara en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria, dejándola en 5.75%, la más alta en los últimos 7 años, es lo que entendemos. Yo le agradezco mucho al licenciado Jorge Gordillo Arias, que es director de análisis económico de CEI Banco, que nos tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Habla Nora Patricia Jara. Gracias por la comunicación. Hola, Nora, buenos días. Gusto estar otra vez contigo. Gracias. ¿Cómo vemos esta subida? Digo, sí nos está preocupando ya el cierre del año y lo que viene en el próximo, sobre todo con el costo de las tarjetas de crédito, con el dinero de plástico, como le llamamos. Sí, bueno, el actuar del Banco de México es en reacción a lo que hizo la Reserva Federal antier. La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés de fondeo en 25 puntos base. Y bueno, forzó al Banco de México a hacer algo en la misma dirección para no perder atractivo en el diferencial de tasas con el exterior. Uh-huh. Es una medida entonces de respuesta, pero estratégica. Uh-huh. Sí, es una medida estratégica porque todavía hay mucho incertidumbre y riesgo en el entorno a principios del próximo año para cuestiones económicas y sobre todo de inflación. Tenemos un tipo de cambio arriba de los 20 pesos por dólar. Muchos empresarios están ya contemplando la posibilidad de subir de precios para el próximo año. Se viene el aumento en el salario mínimo, aumentos en las gasolinas. Entonces, esta presión adicional sobre la inflación pues hace que el Banco de México tenga que ser un poquito más proactivo o cauteloso en sus medidas para que no se le vaya de las manos la inflación, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto significa que el dinero sea más caro, nos va a costar más ganarlo, pero va a valer menos también, licenciado. ¿Cómo podemos nosotros, como usuarios de la banca, como tarjetavientes, hacer frente a una alza tan elevada de intereses? Sí, efectivamente, lo que significa es que va a ser un poco más costoso el financiamiento. Hay que medir, evaluar bien los próximos gastos que tengamos, ya sea personales como de manera en la actividad profesional que tengas, para medir un poco cuál es lo que se necesita o ponerle prioridades, ¿no?, a los gastos, por lo menos en el principio del próximo año. Uh-huh. Y en estas prioridades, si hablamos de la macroeconomía, ¿cómo se recibe esta noticia? Finalmente ayer veíamos cómo daba respuesta a la cotización del peso frente al dólar. No hubo un alza, al contrario, hubo contención, y algunos dicen es que los mercados ya estaban esperando esta situación, licenciado Gordillo Arias. Bueno, el efecto sí fue positivo. El tipo de cambio tuvo una apreciación un poco más de 30 centavos, pero efectivamente va a ser una apreciación muy temporal, porque el mercado ya más o menos lo tenía contemplado. Aquí el problema de ser proactivos es que el mercado puede ser que te lo tome ya por hecho y en los primeros meses del próximo año uh-huh. te vuelve a exigir un aumento en las tasas de interés. Eso es lo que puede pasar. Uh-huh. Pero lo que quiere hacer el Banco de México es restarle preocupación a los inversionistas en lo que es posible y pues tratar de pasar los meses que se ven más complicados, que son los primeros meses del próximo año, para hasta no tener noticias sobre cuál va a ser la verdadera defensa que tenga el país sobre las posibles políticas que nos haga el nuevo presidente de Estados Unidos, cuál va a ser la reacción o el movimiento que va a tener el gobierno mexicano en darle fluidez a las reformas o en solidificar sus finanzas públicas. Hasta no ver este tipo de acciones, no estaremos claros, pues, si vale la pena, volver a continuar en un plan de
tu plan personal de inversión o en tu plan personal de gasto, ¿no? Entonces vamos a ser muy moderados. ¿Ustedes temen que la inversión decrezca al final de este mes? Sí, creemos que la inversión se va a contener un poco a finales de este año y quizá a principios del próximo. No somos tan pesimistas de que todo se vaya a resolver mal el próximo año, pero todavía sí hay mucha incertidumbre, hasta no hay información, pues estaremos muy cautos, ¿no? Pues la decisión de la Reserva Federal estadounidense impacta las tarjetas de crédito, las hipotecas, los ahorros, las remesas también, que es una parte importante de nuestra operación financiera en el país, así que pues sí hay una reacción que se tenía que dar por el Banco de México, no se podía dar por descontada esta subida y había que hacerle frente, nos guste o no, licenciado. Correcto, la Reserva Federal ya nos ha dicho desde hace mucho tiempo que ya está en un proceso de normalización de tasas, o sea, de haber estado en tasas mínimas históricas, las va a empezar a subir en los próximos años y bueno, todos los países que dependemos mucho de esta economía, como es la norteamericana, pues vamos a tener que hacer acciones similares. Aquí el problema es que de alguna manera México ha tenido que subir tasas mucho más fuerte. En este año ya se subieron casi 2.5% las tasas de fondeo en lo que va del año. Ha sido mucho más agresivo de lo que va a hacer la Fed, lo cual refleja que también la autoridad monetaria ha aceptado que los fundamentos del país se han deteriorado con respecto a los años anteriores, ¿no? Pues un cierre de 2016 muy difícil entonces para la economía. Es un cierre, sí, es un cierre complicado, con mucho por ver, repetimos, mucha incertidumbre. Bueno, pues también de alguna manera esta incertidumbre y estas amenazas que vienen del contexto externo también obligan al país, a los empresarios, autoridades, a trabajar más unidos y a buscar soluciones rápidas, ¿no? Bueno, pues esperemos que así sea. Licenciado Jorge Gordillo Arias, de veras, gracias por permitirnos conocer su opinión especializada. De alguna manera, pues tenemos que tomar nosotros precauciones también para nuestro dinero. No tenemos que ser grandes inversionistas, sí somos consumidores, tenemos a lo mejor una sola tarjeta, no es necesario que se cancele, pero sí hay que cuidar los gastos en la misma y si está totalmente hasta el tope, pues mejor pagarlos ya, ¿no? Correcto. Ahí están los consejos. Gracias, licenciado. No, gracias a ti. Buenos días. Gracias al licenciado Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico de CBI Banco. 8:25 de la mañana. Antena Radio en México.